quizás nos desprendemos un poco más acá de épocas más modernas, esta cuestión de Palestina, Israel y la cuestión de Gaza. Pero si nosotros vemos que hay un esplendor de una dinastía real de Tiro con el hijo de Irán, pero que hay un esplendor de los fenicios. Y de esto nos habla precisamente el Antiguo Testamento. Nos habla el Antiguo Testamento cuando nosotros vemos claramente cómo llega un momento en que, sí, profesor, explíquenos, porque usted nos dio los salmos que hubieron mesiánicos, salomónicos y moisaicos, que son los de Salomón, de Moisés, de Jesucristo. Y sí, profesor, y también nos dijo que la diferencia es que mientras que Alá, el Todopoderoso, por medio de Mahoma, unió a todos los palestinos, con el cristianismo hubo lo contrario. Con Roma se dividieron en miles de sectas, perdiéndose la unión, pero ya de los siglos hacia acá, siglos XV hacia acá, mientras que en Palestina, que Mahoma es después de Cristo, los une y se crean por eso el Islam y se crean los musulmanes y eso, que se unen en Guerra Santa. Entonces hacen un ejército poderoso. Mientras que nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento y estamos viendo claramente cómo se constituye y cómo aparece en esta época un documento preciso, elocuente y detallado para describirnos el esplendor de los fenicios. Y esos fenicios que en última instancia están en Gaza, seguramente que cuando en las épocas antiguas, contra esas peleas contra filisteos y Israel, con David, perdieron varias batallas con los filisteos. Y a tal punto que se peleaba cuerpo a cuerpo y ahí era la fuerza y el poder de un hombre fuerte contra un muchacho. Y posiblemente yo pienso que a hoy en día, en que la locura y la ambición y el odio ha creado una gran locura en el ser humano, que el odio y la ambición son generadores que destruyen y convierten en loco a las naciones. Aquella época todos querían vivir cerca a los ríos, y cerca a los ríos nacieron las grandes civilizaciones y los grandes pueblos y las grandes ciudades. Siempre cerca a los ríos, y en un desierto un vaso de agua, ¿cuánto valdría? No hay idea de que habían dinosaurios que iban a dar, estaban en el suelo, estratossuelo, y en el núcleo de la Tierra que darían petróleo. Hoy en día el petróleo en aquella época era un vaso de agua, y quizás teniendo al mar Mediterráneo, los filisteos de espalda, y Fenicia, y esa Tiro, y esa Sidón, y esas cuestiones, ellos buscaban el río Jordán, pero que proviniendo del oriente, Abraham, hacia acá, estos estaban del occidente hacia allá. Y posiblemente tenían luchas por esas cuestiones, porque hay otros que estaban ya posesionados, sus 12 tribus de este lado posesionadas sobre el Jordán, y seguramente no habían esos intercambios prácticamente diplomáticos, pero que a la fuerza y a la guerra podían un pueblo vencer a otro y adueñarse de su riqueza, de sus escudos. Abraham provenía ya de Ur de los Caldeos, hacia acá, de una cultura oriental, de Mesopotamia, de hacia acá. Mientras esto tienen que ver con los antiguos sumerios y todas esas cuestiones, y de la franja de Fenicia, ahí provienen
en Gaza se asientan culturas y entonces todas esas culturas conviven en un solo territorio de Tiro, Sidón, Jopé y esa franja de Gaza al sur, y que luego se divide en pueblos o estados o departamentos, todas esas 12 tribus quedando distribuidas en lo que se llamó un Israel, que después se dividen y que por eso le hablé de los salmónicos. Pero si yo me detengo un poco y analizo que posiblemente por un vaso de agua, que era tan importante, más importante que un barco lleno de petróleo, y que esas cosas traen locura y destrucción por ese bendito dinero que se convierte en Dios de muchos. Profesor, pero usted dijo que se limpiaban con dólares. No, hoy en día vemos cómo hacen con el dólar, tienen para comprar y hacer inodoros de oro. Y es más importante un inodoro de oro con una vida humana. Eso es una locura. Esta es la sociedad nueva. Y por eso les quiero hablar prontamente, posiblemente de la civilización israelita. Para poder entender que primero, estas civilizaciones de los fenicios y que narran algo del Antiguo Testamento nos dicen que estos recibieron de Salomón a cambio de su madera y su oro, víveres, trigo y aceite de oliva. Todas estas cuestiones son de mucha importancia porque es la única manera en que podemos quedar claros que habían especies que eran de mucha importancia como el aceite de oliva, como todas esas cuestiones, y que en época de Abraham los escudos y las cuestiones, pero todo buscando agua, buscando ríos para sus cosas. Y el Jordán, habían tribus sentadas ahí que ellos pelearon contra sus mismos, pero posiblemente descendientes de Lot y de todas esas cuestiones, que estaban en la otra parte y debían pasar hacia Amonite y Emonite, debían pasar hacia acá, hasta que se llega a un Josué que lo lleva a una tierra prometida y un Moisés que se queda allá, no sé, por enfermo, por alguna cuestión, pero por viejo. Lo cierto es que estos fenicios han estado relacionados con lucha y también con cuestiones diplomáticas y comerciales. Los fenicios con el pueblo de Salomón en aquellas épocas, fue un mal administrador, y luego vino el su hijo Robán y la guerra civil que tuvieron y se dividieron, quedando 10 tribus al norte con una capital, Tel Aviv, y los otros al sur, 2 con otros pueblitos por ahí, y el Mar Muerto o el antiguo Mar Salado, y una Jerusalén en el medio que lo divide, una Samaria. Por lo tanto, yo estoy seguro que esa madera y su oro y ese víveres y trigo y aceite de oliva se lograban por medio de diplomacia también con Salomón, ya en unas épocas más acá, que este Salomón es hijo de David y que concedió además a este Irán, que viene siendo al que llamado Baal Ushur, que reinó 7 años y se cree y le señalan 16 años, de 1935 al 919. Su sucesor fue Bashar en el 919 al 910 y fue destronado por una revolución, y hubieron 3 usurpadores en estos reinos, como fue la usurpación del 909 al 880 y pico, y se restaura la dinastía Tiria con Itobal primero allá en el 880 y pico al 856, y a este lo sucedió Baal Ashur segundo. Y esto llevándonos a todo, nos lleva a que llega un momento en que se hizo casar a su hija Jabel con el rey de Israel, Akash, llevando a Palestina su culto idolátrico. Y el nieto de Itobash, llamado Unton Omarsan, dejó una hija llamada Elisa y un hijo llamado Pinalín, que fue destronada por
Pigmalión, que hizo asesinar a Charbas, el marido de su hermana. Vamos en esto aquí de los filisteos para poder nosotros entender que habían cambio de madera, oro, y lo hacían con Salomón. Concedió además a Irán un distrito de frontera de Galilea que comprendía 20 aldeas, pero a Irán no le gustaron y las abandonó. Irán proporcionó también a Salomón expertos navegantes para acompañar a su flota en las expediciones a Ofir. Por lo tanto, hay una relación diplomática en la antigüedad, e incluso en el templo de Salomón hay una puerta que se llamó el muro de Goliat, que quedaba en la parte norte del templo de Jerusalén que Jesucristo conoció. Por lo tanto, esta franja de Gaza es netamente palestina, y ahí llegaron los fenicios y se posesionaron. Eran hombres extraordinarios, navegantes de comercio, de cuestiones, pero seguramente necesitaban el agua dulce porque el agua del Nilo en Egipto le quedaba mucho más lejos para ir allá. Aquí también tendrían que atravesar, llegar a Israel, que hasta nosotros vimos que cuando peleó con Goliat llegaban hasta a pie. Por lo tanto, se van enlazando, y les prometo que en la próxima clase, porque aquí se habla de la civilización asiria, de que la civilización asiria y la civilización egipcia y todas esas cuestiones tienen que ver con la famosa Troya, de la cual habló Homero, y el tercer imperio que fue después del egipcio, el que conocemos como Grecia. Continuaremos en la próxima para ir dándole claridad un poquito a esta cuestión y entender un poco hoy la locura del petróleo que produce todas estas guerras sanguinarias, y que ya no se trata de David y Goliat por un vasito de agua, sino por tanques de petróleo. Continuaremos en la próxima, y es una locura, una gran locura que produce un odio y una envidia por la riqueza, que la vida humana, debido al dios dinero, al dios dólar, al dios riqueza, que hace comprar inodoros de oro, donde vale más todo eso que está ahí que un ser humano, que un niño, que un anciano. Una locura y un odio que el tiempo no logra matar. Continuaremos en la próxima.